Bueno, la reforma en América Latina en materia de política de drogas estuvo impulsada básicamente por dos cosas. Primero, porque los análisis de resultados sobre cómo estábamos nosotros manejando el tema drogas nos demostraron que no estábamos reduciendo la producción y tampoco estábamos reduciendo el consumo. Entonces empezamos a cuestionarnos si en realidad el enfoque punitivo servía de algo para controlar lo que se estaba produciendo, cómo se estaba traficando o incluso lo que se estaba consumiendo. Nada de eso funcionó. Pero segundo, es porque esas políticas punitivas incluyeron en muchos países, por ejemplo, la participación del ejército en labores de control de drogas que impulsaron la violencia, particularmente en Colombia durante los años 80, en Centroamérica durante los 90 y los 2000, en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, y en México particularmente en los últimos 6 años, desde que el presidente Calderón decidió pelear la guerra contra las drogas utilizando el ejército. Esa crisis de violencia ha generado solo en México 100.000 muertos, 26.000 desaparecidos, y una cantidad y la ruptura de lo que eran antes solo 7 carteles de la droga en más de 42 organizaciones criminales transnacionales. Claramente el enfoque no está funcionando y entonces eso impulsó el cambio de discurso. Ahora, Uruguay, ¿por qué decidió legalizar la marihuana? Básicamente por dos cosas. Uno, porque querían evitar la mexicanización de Uruguay, querían evitar que Uruguay nunca viviera lo que vive México. Y segundo, porque ellos mismos empezaron a ver una crisis de violencia. Tenían un aumento de 30% en el número de homicidios relacionados todos con el tráfico ilícito de drogas y entonces para prevenir que ese problema se hiciera más agudo, legalizaron la cannabis. ¿Qué impulso está teniendo eso en la región? Bueno, a nivel discursivo, lo primero que hizo Uruguay fue romper el tabú. Ya no tenemos tanto miedo de hablar de regulación legal o de legalización de drogas porque ya hay un primer país que ya lo hizo y el mundo no se acabó. Uruguay no entró en guerra civil y nada grave, digamos, sucedió aún cuando Uruguay decidió legalizar la marihuana. Eso ha impulsado a otros países, por ejemplo, a hablar de manera muchísimo más directa y más fuerte sobre el tema drogas. Ponía el ejemplo de Santos, que ahora en campaña electoral incluso ha decidido apoyar el tema de la regulación y tienen las políticas alternativas sobre drogas como uno de los puntos de negociación para el acuerdo de paz con las FARC. Tenemos también, por ejemplo, países del Caribe como Jamaica y Puerto Rico, que ya hablaron de manera frontal sobre la posibilidad de despenalizar la cannabis. Y tenemos otras iniciativas a nivel de América Latina continental, como México, que está discutiendo la posibilidad de regular la cannabis a nivel local, o como Chile, que buscaría una reforma nacional para reconocer el valor terapéutico de la cannabis. Pero ¿qué es más importante que eso? Que la reforma de política de drogas en las Américas tiene dos polos. Uno es Uruguay, que es el primer caso nacional, pero el otro es Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay más de 20 estados con cannabis medicinal, hay 2 estados con cannabis recreativo, que por ejemplo en Colorado, en 5 días de ventas legales de marihuana recreativa, juntaron $5 millones, y ahora lo que van a empezar a hacer es ver cómo administran todo el dinero que van a recolectar en impuestos por la venta de marihuana para poder implementar servicios de salud y de educación. Pero eso ha liderado, por ejemplo, o ha provocado que haya otros estados en Estados Unidos que busquen presentar votaciones directas o procesos legislativos de cambio. Tenemos Oregon, Florida, Alaska, que lo va a buscar en los próximos años, y California, que ha decidido juntar una votación directa de la gente con la elección presidencial del 2016, así que vamos a ver el tema de política de drogas definiendo la elección presidencial en Estados Unidos, porque va a ser un tema, no sé si ustedes lo saben, pero California tiene alrededor de 50 millones de habitantes, es la 9ª o la 13ª economía del mundo, como estado solamente. Una legalización en California implicaría dos cosas. Primero, que América como país tendría ya muy seriamente que cuestionarse no prohibir la cannabis en sus leyes federales, pero segundo, que México estaría obligado a legalizar la marihuana, porque sería totalmente ilógico que de un lado de la frontera fuera ilegal y del otro fuera totalmente legal.
Como conclusión, vamos a ver que el tema de drogas en América Latina, particularmente enfocado a la cannabis, se va a seguir moviendo de aquí al 2016. Sin embargo, es importante decir que no hay consenso, no todos los países están de acuerdo. Paraguay se ha pronunciado en contra, Perú se pronuncia en contra, en Ecuador la situación es indefinida todavía y tenemos países en Centroamérica que no quieren hablar del tema, como Nicaragua, por ejemplo. Así que el reto que tenemos nosotros es llegar a la sesión de ONU en 2016 con una América Latina mucho más vocal, pero con una voz mucho más unificada.